Compañeros, pues bueno, vamos a llegar a la última parte de esta asignatura y vamos a entender un poco el tema de la convencionalidad y la implicación que tiene en el ámbito. Desde esta perspectiva, hemos revisado que los derechos humanos han tenido una evolución en este sentido. Si vemos una primera referencia, una primera generación, vamos a encontrar que los derechos de primera generación son individuales. Muy bien. Aquí podemos destacar principalmente derechos que abarcan desde el siglo XVIII, siglo XVIII, ahí voy, al siglo, a finales del siglo XIX. Derechos individuales como libertad de expresión, como libertad de imprenta, como derechos de seguridad, como cuestiones referentes al tema de a un juicio justo, etcétera, etcétera. Derechos de segunda generación, principalmente son derechos de naturaleza colectiva. Derecho a un salario digno, derecho a un trabajo, derecho a seguridad social, etcétera, etcétera. Si finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las luchas de obreras. Tenemos la tercera generación, en la cual tenemos finales del siglo XX y los años que estamos viviendo en la actualidad. Son derechos difusos, son derechos que nos pertenecen a todos. Muy bien. Ok, estamos en este paradigma de tutela, de protección de los derechos humanos. Hemos hecho referencia a lo largo de esta clase a la importancia que tienen los tratados internacionales. La realidad que el tema de los derechos humanos es un tema relativamente nuevo dentro de toda la gama de tutela jurisdiccional. Cuando hablamos de los derechos humanos, también hablamos de los controles que se van a ejercer para su tutela, para su protección. Un primer control que nosotros ejercemos es el llamado control de legalidad. No significa que sea malo, que sea limitado, todo lo contrario, es muy bueno. El tema de la adopción de la norma, el tema del sometimiento voluntario de la norma, el tema de las garantías procesales. Por supuesto que eso es magnífico. Muy bien. Y si ese tema de legalidad se da dentro de los supuestos que establece García Maínez en relación a la norma extrínsecamente, la norma en su aspecto extrínseco, intrínseco y en su aspecto axiológico, pues qué mejor, compañeros. Hablamos de un control total de la ley. Después mencionamos de este control de legalidad que los actos de autoridad se van a vincular, se van a someter a los mandamientos de la norma. Muy bien. Después destacamos el control de constitucionalidad, que aquí voy a detenerme un poquito para explicar que este control verifica que los actos de autoridad sean acordes con los preceptos que establece la Constitución. Pero bueno, aquí sí vamos a hacer un pequeño comentario. En esta perspectiva, el control de constitucionalidad va a tener distintos tipos de control. Control político, control jurisdiccional, control
concentrado, control difuso, control abstracto, control concreto. Muy bien. Político. Se le encomienda a los poderes constituidos siempre que no sea el órgano jurisdiccional. En este caso lo concedemos al Ejecutivo, al Legislativo. El tema de controlar, el tema de verificar la constitucionalidad de los actos de autoridad. Por ejemplo, en el tema legislativo destacamos el artículo 110 y el artículo 111 que regulan el juicio político y la declaración de procedencia. Muy bien. Ole, ok. Como un mecanismo de protección constitucional que tiene el Congreso, que tienen las cámaras. Muy bien. Dentro de un aspecto jurisdiccional, la defensa de la Constitución se le va a encomendar a los jueces, a los miembros del Poder Judicial. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un punto muy importante. Ahora, en el control concentrado, no solamente aquí, en el caso de jurisdiccional concentrado, solamente se le va a conceder el control de constitucionalidad a los órganos que este poder establezca. Por ejemplo, en el caso de México tenemos el control concentrado en los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. En otras latitudes vamos a tener que el control de constitucionalidad lo tiene el Tribunal Constitucional. Muy bien. El control concentrado jurisdiccional de constitucionalidad lo tiene el Poder Judicial de la Federación por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y el respectivo Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Ahí tenemos el control concentrado de constitucionalidad. Lo vamos a ejercer cuando de materia penal, cuando estemos pues hablando de un juicio de amparo, cuando estamos hablando de un recurso de revisión, cuando estemos hablando de otros mecanismos como la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Muy bien. El control difuso se le encomienda a todas las autoridades, sin importar su materia, sin importar su grado, sin importar su jerarquía, todas las autoridades ejercen un control difuso de constitucionalidad. Muy bien. Ok, nosotros nos encontramos en este paradigma de control difuso porque podemos ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad ante todas las autoridades. Bien, el control abstracto no requiere, de una afectación, no requiere de un acto de autoridad que vulnere el orden constitucional. Solamente basta que exista una contradicción de la norma o acto con la Constitución para que podamos nosotros ejercer este tipo de control. Ejemplo de un control abstracto de constitucionalidad lo tenemos con el medio de control que contempla el artículo 105, fracción 2 de la Constitución, que es la llamada acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Y el control concreto sí requiere una afectación, sí requiere una limitación, sí requiere un menoscabo
en el derecho fundamental. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Ok. Ya habiendo analizado estos puntos, por ejemplo, vamos a destacar que dentro del control concentrado. Maestra Mireya, la escuchamos, por favor, creo que tiene una pregunta, ¿verdad? Ay, perdón, permítame, creo que tengo bloqueado los micrófonos, perdón. Ya. Sí, ya, perdón. Sí, es que antes de que se me pasara. Entonces, en el control abstracto, aunque no haya la afectación, se puede ejercer, como lo menciona usted, en la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Por el simple hecho de que se promulgue la ley, pero aún no afecte a nadie, ahí ya es un control abstracto. Sí, o sea, no se ha materializado, no ha producido un acto que lesione los derechos fundamentales del gobernado, pero sí verificamos un tema de no contradicción constitucional, que la ley no contravenga las disposiciones que establece la Constitución. Por eso hablamos del control abstracto. Y el control concreto sí requiere de un acto, sí requiere de una afectación, sí requiere de una limitación a un derecho fundamental para hacerlo efectivo. Por ejemplo, el amparo, ¿dentro de qué clasificación entraría, maestra? ¿Abstracto o concreto? Pues yo considero que en algunos casos, en la mayoría en concreto, cuando Ok. ya hay una afectación por parte de la autoridad. No, es más, le digo, si no se ha causado una afectación, normalmente el amparo se sobreserá, ¿eh? O sea, ese es un hecho indubitable. El amparo se sobreserá, salvo los supuestos, entre comillas, de que con el simple acto de autoridad, con el simple emisión de la norma nos causó un perjuicio, que de alguna manera habla de un perjuicio que nos está causando con su simple entrada en vigor. En ambos supuestos considero que el amparo entraría dentro de una clasificación de control concreto de constitucionalidad. Pero, por ejemplo, maestro, cuando se gira o se solicita un amparo porque se presume que lo está persiguiendo la autoridad, pero no se sabe si se giró una orden de aprehensión o no en contra de la persona, ahí sería abstracto o concreto. Pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar, por ejemplo, que usted presente el amparo contra determinados jueces que consideran que van a realizar una orden de aprehensión en su contra? ¿Qué pasa cuando da contestación al informe justificado ese juez y dice, bueno, pues yo no he girado ninguna orden de aprehensión? ¿Qué va a pasar con el amparo? Se va a Como sobreseer. sí, fue lo que dijo ahorita, sí. ¿Sí? Se va a sobreseer. Lo que tendría que aquí es un acto material que diga un juez y que diga, bueno, yo sí he girado una orden de aprehensión contra la maestra Mireya. Entonces, en ese caso ya hay un acto de autoridad que vulnera sus derechos fundamentales. Por eso hablamos del control concreto de constitucionalidad en el tema del juicio de amparo. Ok. ¿Sí? Porque recuerda que el amparo no procede contra expectativas, el amparo no procede contra actos que no hayan sido vulnerados, que no se hayan materializado. Requiere actos que vulneren, que restrinjan los derechos fundamentales. Muy bien, maestra. Sí, gracias. Ok, muy bien. En una referencia histórica, compañeros, hablando específicamente, voy a borrar todo esto porque me voy a limitar al concentrado y al difuso, ¿eh? Ahí va. En una referencia histórica, compañeros, en su aspecto concentrado, podemos destacar su origen con la obra de Hans Kelsen de la defensa jurisdiccional de la Constitución y con la creación del Tribunal Constitucional Austriaco y también del Tribunal Constitucional de Checoslovaquia. Estos son los antecedentes de un control concentrado, un órgano único, un órgano especializado, un órgano que es creado ex profeso para, pues, la tutela de la Constitución. Muy bien, maestros. Ok, esa es su función de un tribunal constitucional, de un control concentrado de constitucionalidad. En México, aunque no lo crean, 100 años antes que Kelsen, tenemos un antecedente con la creación del Supremo Poder Conservador. ¿Sale?
Es un ejemplo de un control concentrado de constitucionalidad porque a un órgano se le da la potestad de dejar sin efectos los actos de autoridad que fueran contrarios a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, compañeros. Muy bien. El control difuso de constitucionalidad nace en el año de 1803 con la resolución de la sentencia Marbury versus Madison. ¿Sale? Este antecedente plantea que cualquier órgano jurisdiccional debe de velar por el control, debe de velar por el orden constitucional. Y en ese sentido, cualquier juez debe hacer la aplicación directa de la Constitución. Muy bien. Perfecto. En México tenemos algunos medios de control de constitucionalidad que podemos nosotros verificar, como son los siguientes. Ahí va. Tenemos, por ejemplo, el tema de el juicio de amparo, la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, la jurisdicción electoral, podríamos mencionar también, por ejemplo, juicio político y declaración de procedencia, y también inclusive podríamos señalar la facultad del Senado para decretar la desaparición de poderes en un estado, etcétera, etcétera. Más medios de control de constitucionalidad. Fundamento del juicio de amparo, pues lo tenemos en los artículos 103 y 107. ¿Ok? Fundamento de la controversia constitucional, 105, fracción 1. De la acción de inconstitucionalidad, 105, fracción 2. De la jurisdicción electoral, artículo 99. Del juicio político, artículo 110. Declaración de procedencia, artículo 111. Y la facultad del Senado para decretar la desaparición de poderes, no me acuerdo si está en el 76. Me falta ese dato. Pero también tenemos otro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos. Artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. Muy bien, maestros. Maestro, ¿qué fue lo último que dijo de la desaparición de poderes? La facultad del Senado, no recuerdo si es el artículo 76, exactamente. No recuerdo. Que también viene como en el 29, ¿no? 30 de la desaparición de algunos poderes cuando la zona está muy conflictiva. Pero ahí no habla de la desaparición de poderes de un estado, habla de la suspensión de los derechos fundamentales en algunos supuestos que establece el presidente de la República con aprobación del Congreso. Sí, tiene razón. Sí. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Este preámbulo es muy importante, compañeros, para el tema que vamos a abordar a continuación. Ya habiendo analizado este previo antecedente. Muy bien. Ok, fracción quinta. Muchas gracias, mi estimado maestro Lorenzo Hidalgo. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Entonces aquí lo agregamos en el artículo 76, fracción quinta. Muy bien. ¿Me escuchan bien, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora sí, el tema que analizaremos en esta unidad. Vamos a continuar.
Iniciamos con la última unidad con el siguiente análisis. Control de convencionalidad. Ya la aplicación directa de los tratados internacionales. Recuerden ustedes que tenemos dos tipos de control. El concentrado, que se va a encontrar, compañeros, en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada a partir de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Y el control difuso, que implica que todos los jueces, no importando su jerarquía, siempre y cuando los estados a los cuales pertenecen formen parte del sistema interamericano de derechos humanos. Al final, podemos ejercer el control en ambas formas. ¿Cómo está esto, compañeros? Atentos, por favor. En un proceso, iniciamos todo un camino, una secuela procesal, ¿vale? Vamos avanzando la secuela procesal hasta llegar a su conclusión, ¿vale? Vamos a hablar de cualquier procedimiento interno. Por ejemplo, en el tema penal, inicia con el famoso la famosa noticia criminal. ¿Ok? Muy bien. Tenemos toda una serie de pasos que tenemos que transitar hasta llegar a una sentencia. La noticia criminal, la noticia que se puede dar por dos supuestos de procedibilidad, la denuncia o la querella correspondiente. La primera fase que va a integrar todo esto, lo vamos a conocer como la etapa de investigación, la cual tiene una fase de investigación desformalizada que va a corresponder a la fiscalía que se encuentra integrando una carpeta de investigación, y una judicializada, la cual ya es cuando la fiscalía presenta al juez la respectiva carpeta de investigación y va a solicitar al mismo, pues, la vinculación a proceso. Muy bien. Todo este camino que vamos transitando. Desde esta perspectiva, compañeros, desde que nosotros iniciamos la litis, no solamente podemos plantear un tema de legalidad, también podríamos plantear un tema de constitucionalidad y también un tema de convencionalidad. Yo tengo que ir preparando mi litigio estratégico. Ahorita van a ver por qué. Si yo no lo preparo, compañeros, es muy probable que cuando lleguemos a la conclusión del mismo, pues se diga que el acto ha sido consentido, que al final de cuentas yo no me pronuncié desde un principio en este ejercicio. Por eso hay que ir planteando nuestras defensas, hay que ir planteando la representación que realicemos en cada una de las asignaturas. Continuamos ya con la etapa correspondiente a la fase intermedia, la fase de depuración del procedimiento, la cuestión en la cual pues vamos a hacer en este caso el descubrimiento probatorio correspondiente, se va a presentar la acusación, se contesta dicha acusación y bueno, va a concluir con el auto de apertura a juicio oral. Y bueno, llegamos a esta última fase dentro del sistema acusatorio adversarial, en la cual el tribunal de enjuiciamiento emitirá una sentencia. Cuando lleguemos a este punto, si yo le planteé en esta causa una cuestión de constitucionalidad y de convencionalidad, necesariamente este juez, cuando emita su sentencia, hará un pronunciamiento sobre estas cuestiones que le he planteado.
¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Si nosotros llegamos a una fase de impugnativa presentando recursos de apelación, la sala, el superior que era jerárquico del órgano jurisdiccional que ha emitido la resolución, tendrá que hacer un pronunciamiento en este sentido: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, por eso se dice que hay un doble ejercicio del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Continuamos, compañeros. Si no tenemos una resolución favorable, ya cumplimos con el requisito de procedibilidad del amparo directo, sentencia definitiva, laudo, resolución que ponga fin al juicio. Y hemos agotado cualquier medio ordinario, entonces cumplimos con la potestad para presentar nuestro juicio de amparo directo. El tribunal colegiado que conozca de mi amparo directo tendrá que pronunciarse sobre estas temáticas: constitucionalidad y de convencionalidad, porque esa es mi preparación de litigio estratégico que he formulado desde un principio. Entonces, estimados maestros, en este sentido, como hay una cuestión de constitucionalidad y de convencionalidad que se está planteando, en el amparo directo es una de las excepciones para que pueda presentarse recurso de revisión, que en este caso será conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el intérprete último de ¿en qué tema, compañeros? En constitucionalidad. Ya no hay más que hacer en ese punto. Pero como planteamos un tema de convencionalidad, la pregunta es, ¿hay otra instancia interna después de la Corte en el régimen local, en el régimen interno? Ya no, ¿verdad? Ya cumplimos con el requisito de procedibilidad, agotando todo el derecho interno para ahora ejercer un control. ¿De qué naturaleza, compañeros? Un control concentrado de convencionalidad. Bien, compañeros, ¿algún comentario, alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Se va entendiendo la importancia que tiene nuestro litigio estratégico? ¿Se va entendiendo cómo nosotros tenemos que preparar las causas que vamos a formular? Y bueno, este es el tema del litigio estratégico. Cualquier causa, cualquier procedimiento, cualquier situación dentro del derecho que planteemos, pues podemos hacerla en estas vías. Esta es mi acción principal y bueno, en esta acción, sea cual sea su naturaleza, yo puedo plantear, bueno, esto siempre lo tengo que plantear necesariamente, ¿eh? Legalidad, la norma sustantiva, la norma adjetiva que regula el acto que en este momento es materia de impugnación. Sustantiva, adjetiva. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Control de constitucionalidad. Ok. ¿Sale? No necesariamente voy a ocuparlo siempre, ¿eh? Hay que hacer un ejercicio de interpretación conforme. Y también puedo ejercer un ejercicio de control difuso de convencionalidad. Tanto este como este lo vamos a ejercer en una vía difusa. Ok, compañeros. Muy bien. Ok, siempre tengo que hacer un ejercicio previo de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿A qué me refiero, compañeros? Vamos a ver. Nos encontramos con el acto, la norma que vamos a aplicar.
En primer lugar, verificamos que esta norma esté acorde con los preceptos que establece nuestra Constitución. Y si pasa los filtros, compañeros, pues bueno, entonces señalamos que la norma se encuentra apegada al orden constitucional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Será necesario un ejercicio de control de constitucionalidad? No, porque está acorde, porque están adecuados, porque están en armonía, están en regularidad constitucional. Pero pasamos a otro nivel. La norma, a la luz de los tratados internacionales. Y si la norma, el acto de autoridad, vuelve a pasar el filtro, pues compañeros, hasta sería necio, hasta sería iluso, pues ponerme más piedritas en el camino. ¿Se entiende? No tendría ningún caso. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Entonces, estos son aspectos muy importantes que vamos a destacar. Y si no llegara a pasar los filtros que hemos hecho referencia, compañeros, pues bueno, entonces ahora sí hay que hacer un ejercicio, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el fundamento bajo la cual nosotros trabajamos el control de convencionalidad? Este tema de la aplicación de los tratados internacionales. Bueno, aunque no se anuncia mucho, creo que es importante destacar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la cual establece la vinculación, la cual establece la obligación que tienen los estados de cumplir de buena fe con los pactos a los cuales se comprometieron. Y bueno, para ser un poco más específicos, destacamos que el fundamento del ejercicio del control de convencionalidad a nivel internacional lo vamos a destacar de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año de 1948, ¿ok? Y tenemos también a la Convención Americana de los Derechos Humanos y sus protocolos adicionales del año de 1969 y su ampliación para el año de 1900, bueno, y su ratificación para el año de 1981. A nivel nacional, tenemos la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hemos señalado y también, por supuesto, la importancia que tiene el caso Radilla Pacheco en la reforma que hemos hecho alusión. Muy bien, compañeros. Entonces, este es el marco normativo que debemos tomar nosotros en consideración para el ejercicio del control de convencionalidad. Muy bien. En este aspecto, si destacamos el control de la convencionalidad, vamos a ver que no solamente rige para los jueces, sino también para las autoridades, diputados y senadores. Convención Americana de los Derechos Humanos. Normas acordes con la convención. Muy bien, compañeros. Ok, ¿qué implica esto? En el proceso legislativo, nuestro Congreso o inclusive los congresos locales tendrán que revisar que la norma que van a aprobar no contravenga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos. En teoría, este ejercicio tendrían que hacer. En teoría, déjenme tener mis dudas, déjenme pues no creer del todo
que hacen un ejercicio de convencionalidad, porque tampoco creo que hagan un ejercicio de constitucionalidad. Soy muy mal pensado. Yo lo creo que no lo hacen, compañeros. A lo mejor me equivoco y sí, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros congresos locales sí hacen este ejercicio. Bueno, ojalá llegaran al poder y si no tienen el conocimiento, por lo menos acercar a de expertos como ustedes para que pueda llegar y hacer normas adecuadas cumpliendo con esta regularidad. Este es una obligación que tienen las autoridades legislativas en el tema de elaboración de leyes. Pero bueno, también lo tenemos en las autoridades de naturaleza jurisdiccional, porque entonces también ellas deben de velar porque en el momento que resuelvan una controversia, en el momento que se pronuncien sobre una situación en particular, deben de abstenerse la aplicación de normas contrarias a la Constitución, de normas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sale? Nuestros jueces, cualquiera que sea su competencia, los órganos jurisdiccionales, tanto en el ámbito local como federal, se supone que tendrían que, de oficio, revisar que la norma, que el acto que van a aplicar no contravengan a la Constitución, no contravengan a los tratados internacionales. Y esta revisión es ex oficio. ¿Qué significa? Que ni siquiera se la tendríamos que plantear, compañeros, que ni siquiera tendríamos que decirle al juez que es su obligación. Ellos saben que esto es lo que deben de observar. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Perfecto. Bien. Compañeros, siguiendo en este análisis, como ya hemos visto en la unidad anterior, la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos establece un criterio interesante en el tema de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como los que se encuentran contenidos en tratados internacionales. Interpretación conforme y principio pro persona, que son las bases que vamos a tomar en consideración para el ejercicio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Muy bien. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la fórmula que sigue el Poder Judicial para el ejercicio de el control de convencionalidad? Ese es un punto que también analizaremos a continuación. Salud, salud. Ahí va. Vamos a ver. Rápidamente, compañeros. Vemos esto. Pasos para el ejercicio del control de convencionalidad. Primer paso. Partimos de una presunción de que la norma, de que el acto de autoridad entran dentro de este parámetro, que ambos, pues hay una presunción de que sus actos son constitucionales, de que sus actos son apegados a la convencionalidad. ¿Sale? Partimos de esa presunción. Siempre va en todo acto de autoridad, pues entre comillas partimos que es legítimo, entre comillas pensamos que la autoridad no tiene ningún propósito, no tiene ningún interés en causarnos ningún menoscabo, ninguna afectación. Por eso reitero la importancia que tiene la teoría de los tres círculos de Maynes y lo reitero en ese sentido, compañeros. Si la norma es perfecta, todo va a fluir en una armonía. ¿Por qué, compañeros? Vean la inteligencia que tuvo
Maynes a plantearnos lo siguiente, compañeros. Derecho, este primer círculo habla del derecho formal. Este habla del derecho intrínseco. Y este habla del derecho positivo o eficaz. Formal. La norma se crea siguiendo los procedimientos que establece la Constitución. La norma se crea por una autoridad competente siguiendo las formalidades para su creación. Intrínseco. La norma garantiza los derechos humanos. La norma protege los derechos de los gobernados. ¿Sale? Ok, muy bien. Positivo o eficaz. La norma castiga conductas que sean contrarias a la ley. La norma sanciona. La norma tiene una aplicación en un ámbito espacial, en un ámbito temporal y en un ámbito personal. Si todo esto fluye en armonía, nos encontramos en este punto, con la norma perfecta. Hay una presunción de que los actos son constitucionales porque tenemos una presunción que la norma cumple con todos estos principios. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esa es la primera pauta que tenemos. O como nos estableciera Miguel Reale en su teoría tridimensional del derecho, el derecho tiene una parte social, un hecho social que la funda, un aspecto normativo y un valor intrínseco que es el respeto a los derechos humanos. Muy bien. Continuando con este paradigma, vemos el siguiente punto. Ya hemos pasado el primer filtro, el filtro de la constitucionalidad y la convencionalidad. La presunción de que la autoridad, pues, no busca causar una afectación, sino todo lo contrario, ¿verdad? Siguiente punto. Ahora vamos a ver la realización de la interpretación de la norma del acto a la luz de la constitucionalidad, a la luz de la convencionalidad. Ahora sí, ya la autoridad, los jueces, quien vaya a ejercer el control, va a verificar en un ejercicio de ponderación, en un ejercicio de interpretación, que el acto que va a aplicar está acorde con la Constitución, que el acto que va a aplicar está acorde con los tratados internacionales. ¿Ok? Como ya mencionamos con antelación, si pasa estos dos filtros, pues bueno, compañeros, los jueces tampoco tienen por qué complicarse. Aplican el simple control de legalidad porque el acto se encuentra adecuado a estos preceptos que hemos señalado. Si no pasa el examen, pues bueno, ejerceremos control de constitucionalidad, control de convencionalidad o ambos de ser el caso. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. En un tercer estadio, vamos a encontrarnos con que los jueces deben de optar por la norma, por la interpretación más favorable, por la interpretación de mayor efectividad, por la norma que otorgue una mayor tutela a los derechos y libertades de las personas. ¿Se entiende, compañeros? Seguimos con ese ejercicio tan importante de ponderación que debe de realizar la autoridad. Muy bien. Y en ese ejercicio
llegamos al punto número 4. Desecharemos, inaplicaremos normas incompatibles o de menor alcance a todos los preceptos que hemos señalado con antelación. Concluimos entonces que si no pudiese lograrse la interpretación constitucional o convencional, desaplicaremos la norma y declararemos su invalidez. Muy bien. Ok, compañeros. Estos son los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad para la aplicación de nuestros tratados internacionales que no son un derecho externo. Quítense ya esa idea de que no, los tratados son un derecho externo, allá están afuera. Compañeros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿debemos considerarla nuestra corte, sí o no? Sí, ¿verdad? La Convención Americana de Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en Washington, ¿tenemos que considerarla nuestra comisión? La Corte Penal Internacional que se encuentra allá en La Haya, Holanda, ¿debemos de considerarla nuestra corte? Sí, porque en ejercicio de soberanía nosotros nos hemos sometido a esa competencia. No es un derecho extranjero, no es un derecho inaplicable, no es un derecho que se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Es un derecho, son tribunales que entran dentro de nuestro marco de constitucionalidad, porque en ejercicio de soberanía, México ha decidido comprometerse en el cumplimiento de estos tratados, de estas convenciones internacionales. Lo hicimos en este ejercicio. Por eso, maestros, destacamos todos los puntos que hemos señalado con antelación. En primer lugar, hablamos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, derivado de la Carta de San Francisco de 1945, que crea la Organización de las Naciones Unidas, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien. Ok. A nivel regional, tenemos la Organización de Estados Americanos. Tenemos también a la Unión Europea o Consejo de Europa. Tenemos también en Asia sus órganos de protección de derechos humanos. Tenemos también en África. Y bueno, en general, estimados amigos, hay que destacar la importancia que tiene los sistemas de protección de derechos humanos. Nosotros vamos a destacar uno de ellos, porque nos encontramos en esta latitud del mundo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No es porque sea el mejor, es más, yo creo que tiene ciertas limitaciones o podríamos verlo, pues, de alguna manera en un sentido restrictivo. Porque, por ejemplo, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, Sistema Europeo, ha llegado a un punto que yo creo que es un poco riesgoso, compañeros. Si un ciudadano europeo considera violado sus derechos humanos, este ciudadano tiene dos opciones. El sistema de su estado para la protección de los derechos humanos o puede acudir directamente, de forma directa, a la Corte Europea de Derechos Humanos con sedes en Estrasburgo, Francia. El problema de esto es la saturación. El problema de esto es que esa Corte Europea de Derechos Humanos conoce de miles de causas al año, de miles. Entonces está sobresaturado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el tribunal ya habla de una competencia directa.
Ya no es de que agotemos la jurisdicción interna del Estado para que podamos acudir nosotros a la jurisdicción del Sistema Europeo de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, Sí. muy bien. Perfecto. Maestro, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en cuanto a que los europeos prefieren irse directamente al Tribunal Europeo a que lo hicieran en su estado? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la aplicación de la norma o es una idea que podría resolverlo de manera más eficaz? Oh, ok. Mire, creo que el problema principal, mi estimado maestro Hugo Delgado, perdón, hay micrófonos abiertos, tiene que ver más que con la eficacia, con el tema de quién fue el autor de la violación del derecho humano. Porque si la violación es una autoridad del Estado, el ciudadano europeo confía en un órgano distinto a los propios órganos del Estado, porque considera que los órganos del Estado pues pudiesen emitir una resolución favorable a la autoridad que vulneró el derecho humano. Normalmente, mi estimado maestro, cuando la violación del derecho humano se da por agentes distintos a los órganos estatales, escúchenme lo que estoy diciendo, compañeros, porque en el sistema europeo no solamente se considera a la autoridad, sino también se considera que los particulares, cuando hablamos de particulares, hablamos de personas físicas y de personas morales, pueden vulnerar derechos humanos. Y es una excelente pregunta porque apenas, por ejemplo, revisé en ese mismo sentido, dije, bueno, ¿por qué el ciudadano europeo podría decidir acudir al sistema europeo de derechos humanos? Y el punto es el siguiente, esto más o menos marca la estadística. Si la violación de derechos humanos son por los agentes del Estado, normalmente el ciudadano europeo, en un porcentaje de un 70%, decide acudir a los sistemas europeos de derechos humanos. ¿Sale? Y en un 30%, pues se queda en su régimen interno. Y cuando versa sobre un agente distinto al Estado, normalmente en más de un 80% se quedan en la jurisdicción del Estado. ¿Sale? Más o menos esa es la estadística que manejan en los sistemas europeos por la cuestión, pues hasta cierto punto. Perdón. Pero no me voy a sentir bien. Maestra Adriana, ¿tiene alguna pregunta? Ay, no, creo que. Ok, bueno, tiene el micrófono encendido. Bueno, maestro Hugo Delgado, no sé si con ello más o menos hacemos una alusión de derecho comparado de por qué el europeo, pues en algunos supuestos acude al sistema europeo de derechos humanos y en otros supuestos acude a su jurisdicción interna. Sí, maestro, muchas gracias. Y nada más por último, si acude a la jurisdicción interna y no le es favorable la resolución, ¿puede acudir ya directamente al tribunal europeo? Si tiene esa opción o ya la agota con el local. No, o sea, puede, o sea, lo que sí no puede, mi estimado maestro Hugo, es jugarle a las dos jurisdicciones al mismo tiempo, porque entonces estaríamos en un tema de litispendencia. Lo que sí puede ocurrir es que si no se encuentra satisfecho en la jurisdicción interna, en la jurisdicción del Estado, puede optar a la jurisdicción europea, ¿sale? Pero también es importante que el fundamento en la jurisdicción europea va a ser los tratados de derechos humanos que verifiquen sobre los derechos que protegen dentro de la Unión Europea o la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Porque esta declaración, maestro, es el preámbulo para algunas constituciones, como para la Constitución de Portugal, que señala que son normas vinculantes y directas. Entonces, este es el parámetro, mi estimado maestro Hugo. No sé si con ello le contesto. Sí, le agradezco mucho, maestro.
Muchas gracias, maestro Hugo. Maestra Mireya, la escuchamos, por favor. Es una pregunta, maestro, y ese tribunal ve todo lo de la Unión Europea, Todos los asuntos todos los referentes. países. Todos los asuntos referentes de los estados que conforman Europa, va a haber estos asuntos y también su jurisdicción se llega a ampliar en el caso que un ciudadano europeo se encuentre afectado y esta violación se haya realizado en países fuera de la competencia de los tribunales. También a veces atraen estas controversias, mi estimada maestra Mireya. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Sí. Bueno, es un sistema interesante, aunque por ejemplo el propio doctor Sergio García Ramírez dice que sinceramente sí estamos un poquito lejos a la distancia del Tribunal Europeo en América. Ya hasta cierto punto esto es tema de evolución. Todo lleva un tiempo, compañeros. Este es el sistema que vamos a hacer referencia a nosotros, el sistema interamericano de derechos humanos. Tomemos dos referencias. La primera referencia es la creación de la OEA y la creación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Porque esta declaración fue suscrita por todos los estados que pertenecen a la OEA. ¿Sale? La cuestión cambia con la Convención Americana de Derechos Humanos porque hay algunos estados que no aceptaron la competencia de los órganos como Canadá, como Estados Unidos, como Belice, como algunas islas del Caribe, ¿sale? Como Venezuela, que recientemente se separó, como la Guyana, que de alguna manera admite una competencia más de otra índole. Y bueno, en su momento Honduras se había separado, se vuelve a incorporar, ¿sale? En este caso, la base y el fundamento es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y bueno, esta Convención Americana de los Derechos Humanos va a constituir dos órganos. Este primer órgano ya existía en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y se respeta la sede que ya ha tenido con antelación, la ciudad de Washington, D.C., y crea un órgano que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Entonces son dos órganos que lo van a conformar. Ahí va. Bien. Se dan cuenta, compañeros, de estos órganos donde son vinculantes. Los estados que han admitido la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vean cómo no tenemos a Canadá, ¿sale? Vean cómo no tenemos a los Estados Unidos, vean cómo no tenemos a Cuba, vean cómo no tenemos a Venezuela, vean cómo no tenemos a la Guyana y aquí no lo podrán ver mucho, pero varias islas del Caribe tampoco las tenemos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La pregunta es, si a esos estados que no admitieron la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos se les puede plantear una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta es sí, pero la base no va a ser esta Convención Americana. La base va a ser esta, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pero tenemos que conformarnos con algo, compañeros. Esta declaración, como ya señalamos, da luz y da origen a la comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que en este nivel solamente podrá emitir recomendaciones, nada más. ¿Sale? A ese punto se va a quedar la litis que llevemos contra alguna de las naciones que no hubiesen admitido esta competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Comentarios hasta este punto, compañeros. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengamos sobre este? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y entonces, ahora sí, ya tenemos a los estados que han suscrito, los estados que se han comprometido con la tutela de los derechos humanos en el continente. Y hablamos del sistema interamericano de derechos humanos. 1969, su celebración. Pero unos años antes, en México, durante la administración del presidente Díaz Ordaz, se celebra una reunión en Chapultepec, en la cual se reúnen los miembros de la OEA y se comprometen para la suscripción de un tratado en materia de derechos humanos. Vean nada más el personaje que lo promovió, compañeros, en este congreso, en esta reunión de Chapultepec, el presidente Díaz Ordaz. Años después, este presidente, pues ya saben lo que ocurre el 2 de octubre de 1968. A veces los seres humanos somos luz y somos sombra. Tenemos cosas en ese sentido, compañeros. Pero bueno, vale la pena destacar esta reunión. Si no más recuerdo, requería determinados votos, requería determinados con compromisos de los estados. Por eso, hasta que se da el número de adeptos que requiere esta convención, es decir, hasta 1981, llega la última aceptación para que ésta entre en vigor. México acepta la competencia de los órganos del sistema interamericano muchos años después, hasta el año de 1998. ¿Sale? Es decir, tampoco crean que desde un principio nos adherimos a todos estos preceptos. Muy bien. Ha sido todo un largo camino, maestros. Y bueno, continuando con este comentario, dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar aspectos muy importantes, como son el tema de la igualdad, ¿sale? El juicio justo, el tema de la participación política, el tema del voto activo y el voto pasivo para todo ciudadano, los temas de libertad de movimiento, derecho de asociación, el derecho de asamblea, ¿sale? A reunirnos de forma pacífica, derecho a una vida en familia, derecho a la libertad en el tema de hijos, en el tema de conformar una familia, en el tema del número y procreación de los hijos, el tema de libertad, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de tránsito, el tema del asilo político cuando una persona es perseguida por un tema de naturaleza político, al asilo por consecuencia de una afectación, de un daño al medio ambiente, al asilo en el caso de que una persona tenga la condición de esclavo en otra nación, al tema de la libertad de religión, profesar la fe, pues con la cual nos sentamos más plenos, más satisfechos, derecho a los sistemas de salud, derecho a una salud digna, derecho a la personalidad, a un nombre, derecho a la vida, derecho a la seguridad social,
acceso a los sistemas de salud, los derechos de propiedad, derecho a los beneficios del trabajo, a un salario digno, a un salario justo, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al honor, derecho a la dignidad de las personas, derecho a la protección judicial, integridad personal, vida privada, libertad de expresión, derecho a una nacionalidad, derecho de pensamiento. Son preceptos muy importantes que nosotros podemos verificar dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Compañeros, entonces en toda esta situación tenemos que plantearnos lo siguiente. Muy atentos, por favor. Cuando nosotros tenemos una causa, recuerden que antes de acudir a la jurisdicción de los órganos del sistema interamericano, hay que agotar todas las instancias de derecho interno. ¿Sale? A este principio se le conoce como definitividad. Agotamos todas las instancias de derecho interno. Ahora sí, ya podemos plantear una causa ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero vamos a ir explicando poco a poco todo este recorrido. ¿Vamos bien, maestros? Ok, muy bien. Tengamos en mente que ya agotamos todas las instancias de derecho interno. La primera cuestión, la petición. Se va a presentar la petición por la propia víctima, ¿sale? Si es colectivo, por un grupo de personas o también por conducto de los organismos no gubernamentales que velan por la tutela de los derechos humanos. Las medidas cautelares las puede promover el propio Estado o también de oficio las va a investigar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación grave a los derechos humanos. ¿Vamos bien, maestros? Ok. La petición, ya ante la comisión, tenemos que individualizar a las víctimas. No podemos ser ambiguos, no podemos decir, pues son todas estas, no, tenemos que decir su nombre, tenemos que señalar la individualización de la violación a los derechos humanos que a cada persona se cometió. Muy bien, no podemos decir los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque no estamos individualizando nada. Tendríamos que decir Juan, Pedro, Joaquín, fulanito, sultanito, perenganito y otros contra el Estado mexicano. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, en nuestra petición, nosotros tenemos que explicar el acto de autoridad, que sería un hacer, la omisión, que implicaría un no hacer, que vulnera los derechos humanos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en sus protocolos adicionales. El acto o la omisión que provoca una afectación en los derechos humanos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Recuerden, este esquema no lo olviden, por favor. Toda la estrategia, todo lo que conlleva el litigio estratégico. En color azul
en este como más tenue, como claro, ven ustedes la jurisdicción ordinaria. En color rojo, ven la instancia de amparo, la instancia ante, pues, con los colegiados, etcétera, etcétera. En color azul, en la situación de que la corte tenga que pronunciarse en última instancia en una revisión. En color crema, ustedes ven la tramitación, pero en este caso, compañeros, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, posteriormente, cuando se concluye y no se da respuesta adecuada, se puede presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok, muy bien. Mis estimados maestros, desde aquí, desde su acción principal, desde su litis o de origen, tienen que prepararme el litigio estratégico. Si ustedes me la quieren preparar aquí, cuando ya tenemos una sentencia que no nos es favorable, con la pena, compañeros, puede tratarse de un acto que ya ha sido consentido, normalmente, o al menos que la violación a los derechos humanos se hubiera dado durante la tramitación del procedimiento. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Se ha dictado la sentencia. Se presentan los recursos ordinarios de impugnación, en este caso la apelación. En una primera instancia, la sentencia ha quedado firme. Cumplimos con el requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Presentamos nuestra demanda de amparo directo y el tribunal colegiado, que es el competente, se pronunciará sobre ello. Pero acuérdense, la base es que yo ya he planteado un tema de constitucionalidad, un tema de convencionalidad. Si la cuestión quedara en legalidad, hasta aquí concluye, compañeros, y ya no hay nada que hacer. Hasta ahí quedamos. Pero si planteamos una cuestión de constitucionalidad, una cuestión de convencionalidad, entonces el asunto puede ser conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de recurso de revisión en amparo directo. Ya lo mencionamos en una unidad anterior. En temas de constitucionalidad, ¿qué va a pasar, maestros? ¿Hay algo más que hacer? No, ¿verdad? En temas de constitucionalidad, es el último intérprete nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Pero ¿qué va a pasar en temas de convencionalidad? ¿Es el último intérprete de la Corte? No, son los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya no hay nada que hacer en el interior del Estado, pues bueno, ¡pum! Se acabó toda la jurisdicción interna y ahora vámonos por la jurisdicción internacional. La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe sobre admisibilidad, la admisión, la resolución de fondo, y si el Estado sigue sin cumplir, el Estado sigue vulnerando los derechos humanos, la presentación de la demanda por conducto de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitirá una sentencia que es vinculante y obligatoria. Seguimos otra vez bajo los principios de la pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe por los estados partes que los suscribieron. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Todo este camino vamos a recorrer. Esto no lo vamos a ver
porque ustedes ya lo conocen o porque es materia de juicio de amparo o de otros temas, no del tema que estamos revisando. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Lo que vamos a revisar nosotros a partir de este momento es todo este camino que vamos a llevar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Ok? Muy bien. Maestros, tenemos ya una sentencia. Tenemos una resolución firme en el interior del Estado. ¿Sale? Ya hemos agotado toda la instancia dentro del Estado. Ya no hay más que hacer. Se acabó. Tenemos hasta 6 meses para presentar nuestra solicitud a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, compañeros? Ok, hay principios que cuida la comisión, litispendencia y también otro principio que se llama definitividad. Ya hemos hablado del de definitividad. El de litispendencia implicaría que si otro tribunal ya está conociendo de la causa, entonces la comisión se va a declarar incompetente porque otro órgano ya está conociendo sobre la violación de los derechos humanos. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. ¿Cómo se va a dar el trámite de la petición dentro del sistema interamericano? Maestro Julio Álvarez, escuchamos, por favor. Sí, maestro, una pregunta, perdón. No alcancé a escuchar bien el tema de la litispendencia. ¿Cómo se percata un tribunal de que otro ya está conociendo el asunto? Porque, por ejemplo, en materia civil la litispendencia pues es una excepción procesal, ¿no? Que evidentemente va a interponer la parte demandada porque va a decir, no, pues oye, aquí no ha lugar porque en ese otro tribunal se está conociendo el mismo asunto, son las mismas partes, son los mismos hechos y es el mismo objeto. En este caso, ¿cómo se le hace saber o cómo se entera a un tribunal que otro ya conoce de la controversia? Ok, las causas, maestro Julio, son muy específicas, muy específicas. Y recuerde usted que hay un tema que inclusive la corte se llama, que se llama, inclusive, búsquelo usted, se llama comunicación entre cortes. ¿Esto qué significa? Pues hasta cierto punto, cuando usted presenta la causa, cuando usted presenta su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a verificar estos dos principios principalmente. A ver, ya me agotó todas las instancias de su derecho interno, ya no hay nada pendiente que agotara. Ok, toma como base, toma como fundamento la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toma como fundamento la Convención Americana de Derechos Humanos, toma como fundamento los protocolos de esta convención o toma como con fundamento las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Revisa eso dentro del tema de definitividad y del tema de fundamentación. Y ahora bien, en el tema de litispendencia, pues va a revisar si esa violación de derechos humanos, que puede ser conocido, que puede ser competencia del sistema de Naciones Unidas, porque también podemos encontrar ahí la base, podemos encontrar la tutela de los derechos humanos. Habrá una comunicación para verificar, oye, Corte de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿hay un tema pendiente? ¿Hay una causa que tú conozcas sobre esta materia? Ah, no, que sí. Ah, bueno, entonces no conozco. ¿Por qué? Porque tú ya estás conociendo de la causa. No sé si me doy a entender, maestro Julio. O sea, como son casos muy específicos, como son temas muy en particular, o sea, sí está la posibilidad de que se dé la comunicación entre cortes y de alguna manera pues se desestima un asunto por litispendencia porque ya se está conociendo. No sé si me explico, maestro Julio.
Sí, supongo a través de oficios, ¿no? O sea, el comunicado, por así decirlo, ¿no? Se vendría manejando a nivel nacional. No se maneja la litispendencia entonces como una excepción procesal. O sea, No, es el nombre, pero no la figura, vaya. ujú, es el nombre, pero no la figura. Esto más que nada le correspondería de oficio a la propia Comisión Interamericana, mi estimado maestro Julio. Ok, muchas gracias. Sí, a sus órdenes. Muy bien. Ok. Bueno, compañeros, la causa nosotros la podemos presentar directamente en la ciudad de Washington, D.C. Podríamos mandarlo por correo certificado o también por la vía electrónica. Podemos presentar nuestra respectiva solicitud. Muy bien. Ok. Entonces ya llegando al punto de cómo se va a dar esta petición. Recuerden que el tema de las medidas cautelares son o que la solicita el propio Estado en un ejercicio de honestidad, señalando, pues, ¿sabes qué? Realicé estos actos. Te pido a ti, comisión, que investigues si pude haber violado derechos humanos. ¿Sale? Es un ejercicio de honestidad del propio Estado, ¿verdad? Y en el otro supuesto es que de oficio la propia comisión realiza sus investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos. ¿Ok? Perdón, maestro. Sí, Aquí maestro también Hugo. juega un papel muy importante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, yo le comento, yo estoy en Procuraduría Agraria y Ujú. normalmente nos mandan muchos oficios de recomendaciones o que justifiquemos acciones, ¿no? O actos que pudieran ser violatorios. Entonces, siempre Relaciones Exteriores nos andan como requiriendo información para poder desahogar lo que les están solicitando. Sí, sí pudiese ser, maestro, sí, no, incluso si no pudiese, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues estará muy al pendiente de estas solicitudes, pero tiene que ver con una política también en el ámbito internacional del propio gobierno en turno. Si el presidente de la República, si el titular del Ejecutivo, pues de alguna manera no le interesa este tema de transparencia frente a la comunidad internacional, entonces dará esa instrucción al secretario de Relaciones Exteriores. Si todo lo contrario, le interesa el tema de derechos humanos, le interesa que no vulnere, no restrinja derechos de sus ciudadanos, de su población, pues bueno, a lo mejor le instruye al secretario de Relaciones Exteriores para que esté en constante comunicación con los organismos internacionales rectores de los derechos humanos. Tiene que ver mucho con la política del gobierno en turno, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque la Constitución en el artículo 89, fracción décima, establezca cómo será la conducción de la política internacional, al final de cuentas, pues tiene que ver con cada titular del Ejecutivo. Esas son cuestiones muy importantes que debemos destacar, ¿verdad, maestro? No sé si más o menos con ello comentamos este comentario que usted nos hizo, maestro. Correcto, maestro, gracias. Sí, muy bien, a sus órdenes, maestro. Maestros, evaluación inicial. Lo primero que va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una evaluación inicial en el tema de lo que mencionamos con el maestro Julio. Bueno, se agotaron todas las instancias internas. No hay nada pendiente que hubieran agotado. Ok, bueno, se toma como base, como fundamento, la Declaración Americana, la Convención Americana, sus protocolos adicionales, las sentencias de la Corte Interamericana. Ok, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. También más referencias. Atentos, compañeros. ¿Podemos evitar agotar las instancias internas e irnos directamente al sistema interamericano? La respuesta es sí, siempre y cuando no existan los mecanismos procesales para hacer efectiva la tutela de los derechos humanos. Tendría que ser prácticamente una dictadura, tendría que ser un gobierno que no tenga mecanismos jurídicos para la protección de los derechos humanos. Tendría que ser algo así de trascendente, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Ok. Entonces, eso es lo primero que va a revisar. Me dirán ustedes, oiga, pero va a resultar muy caro.
Y la respuesta es que hay un fideicomiso de la propia Organización de Estados Americanos que de admitirse nuestra petición, pues va a erogarse ciertos recursos para la víctima y sus representantes para el traslado a la ciudad de Washington o en su caso, cuando lleguen si llegan a llegar a la Corte Interamericana, a la ciudad de San José de Costa Rica, alimentos, hospedaje, vuelos internacionales, le facilitan los documentos para que puedan ingresar al país, etcétera, etcétera. ¿Sale? Normalmente no se espere ser rico de litigio estratégico, pero lo que sí se puede esperar un abogado es el tema de un reconocimiento, es el tema de un prestigio en su ejercicio profesional. Eso es lo que se aspira derivado de estas causas. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Otro tema importante, una vez que ha sido admitido, es el tema sobre la admisibilidad. Un estudio preliminar sobre la probable violación de derechos humanos que está reclamando la víctima. Sobre ese informe de admisibilidad, vamos a notificar al Estado para que el Estado tenga la oportunidad de hacer sus observaciones. Muy bien. Después del informe de admisibilidad, una vez que ya se tenga el propio informe del Estado y una vez que se haya pues llegado a pláticas conciliatorias de ser posible y de no haber llegado a ninguna solución amistosa, se rendirá un informe de fondo en la cual también le damos vista a las partes para sus observaciones y bueno, le damos un plazo para el cumplimiento. De no ser así, compañeros, la causa se podrá remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listos? Vamos a ver ya en un plano más específico cómo se va dando toda esta tramitación. Empezamos por el primer supuesto. Ahí va. Atentos. Paso número 1. Presentamos nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acudimos directamente a la ciudad de Washington, D.C. con nuestra petición. Ahora, con motivos de la pandemia, la tramitación se está realizando en vía electrónica o por correo certificado enviamos nuestra petición. Paso número 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una evaluación inicial, porque no todas las causas les va a dar trámite. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Entonces, como ya mencionamos, verifica el tema de definitividad o las excepciones que hemos mencionado en el caso de que no exista ningún mecanismo, ningún recurso efectivo para la tutela de derechos humanos. Verifica el tema de litispendencia. Verifica el tema también referente con el fundamento que se toma en consideración. No vamos a poner como fundamento la Constitución, ¿verdad? No vamos a poner como fundamento las leyes internas. El fundamento es Declaración Americana, el fundamento es Convención Americana, el fundamento son los protocolos de la OEA en tema de derechos humanos, el fundamento son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De admitir a trámite, compañeros, se le va a asignar un número de petición. ¿Sale? Vamos bien. Se van a atender en el orden que hubieran sido admitidas. La excepción es, imaginen que esta última petición versa sobre un grupo vulnerable. Entonces se le va a dar una tramitación especial. Una tramitación, pues que de alguna manera vamos a atenderlo de forma prioritaria. La comisión admite, la comisión desecha, la comisión previene, si no, de alguna manera podemos aclarar algún punto que es importante para la comisión. Continuamos.
En caso de admisibilidad, va a dictar un informe sobre admisibilidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese supuesto le va a notificar al Estado responsable, al Estado que vulneró los derechos humanos dentro del sistema interamericano de derechos humanos y le va a dar un lapso de 3 meses para que este Estado realice sus observaciones. Muy bien. Ok. Llegamos a una audiencia de conciliación. Lo que va a buscar la comisión es que las partes lleguen a un arreglo amistoso, a un arreglo en la cual pues no tengamos que llegar a un informe de fondo y mucho menos llegar al tema de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si en este punto solucionamos el conflicto, si en este punto solucionamos la violación a derechos humanos, se da cumplimiento, pues bueno, ponemos fin a esta litis en el sistema interamericano. ¿Vamos bien? De no ser el caso, compañeros, se van a celebrar una audiencia pública en la cual va a comparecer la víctima, su representante y el Estado responsable. Muy bien. Ok. Después de esta audiencia, pues bueno, respecto al informe de admisibilidad que se presentó, en primer lugar, que fue materia de admisión, vamos a la Comisión Interamericana, en el paso número 8, emitirá un informe de fondo. En este informe de fondo ya hay un análisis exhaustivo, un análisis de fondo sobre la violación de los derechos humanos que se dieron por parte del Estado responsable. La base del informe de fondo también es el informe de admisibilidad. Muy bien. ¿Se entiende esto, compañeros? Recuerden un punto, por favor, no lo olviden. El informe de fondo, pues tiene una implicación de derecho de soft law, derecho suave. Queda en una simple recomendación. Muy bien. Si el Estado quiere, la acepta y cumple con la recomendación que emite la comisión. Y si no quiere, pues bueno, entonces la comisión, con autorización previa de la víctima, podrá presentar este informe de fondo y este informe de admisibilidad como una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Continuamos. Entonces, destacamos, maestros, que el informe de fondo y el informe de admisibilidad son la base bajo la cual se va a sustentar la responsabilidad del Estado. Este informe de fondo y este informe de admisibilidad le hacemos el conocimiento a las partes para que hagan sus observaciones en un lapso de 4 meses. Concurrimos a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando las principales observaciones que observemos sobre el informe de fondo y sobre el informe de admisibilidad. Y en base a esta audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, ahora sí, le va a dar un lapso de 3 meses al Estado responsable para que cumpla con su recomendación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. El Estado responsable, pues podrá cumplir con su recomendación o podrá decir, no te cumplo con la recomendación. Recuerden que la base de la recomendación es el informe sobre admisibilidad y es el informe de fondo.
¿Qué mecanismos tiene la comisión ante la OEA para presionar a un Estado y cumplir con su recomendación? Bien, los mecanismos es que la OEA en una asamblea general podrá pedirle al Estado responsable le va a decir, oye, Estado, violaste derechos humanos. Entonces, con motivo de que eres un Estado transgresor de derechos humanos, que no se te otorguen créditos, que de alguna manera se notifique a los demás estados que den informe a sus habitantes, a su población, que México no es un estado garante de derechos humanos, que en México se violan derechos humanos, que tengan mucha precaución cuando lo visiten. Esa podría ser una presión que podría hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien, compañeros. Bueno, continuamos. Si tenemos que entonces el Estado decide no hacer nada por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a remitir el informe de admisibilidad y el informe de fondo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este momento, mis estimados maestros, la comisión va a actuar como si se tratase de una fiscalía. Va a representar a la víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos de la ciudad de Washington, D.C. a la ciudad de San José de Costa Rica. Lo mismo va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte hará un estudio preliminar, una evaluación inicial para verificar si existe la violación de derechos humanos que está presentando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ser el caso, va a admitir a trámite la demanda y entonces, estimados maestros, una vez que esto ha ocurrido, pues bueno, vamos a tener una sentencia. Vamos a tener un procedimiento en la cual pues se desahogan las pruebas. Muy bien. Desahogo de, bueno, lo primero que ocurre realmente antes del desahogo es un alegato inicial. Después se desahogan prueba. Maestra Cheli Uribe, la escuchamos, por favor. Maestra Cheli Uribe, tiene su micrófono. Sí, ya. Maestro, perdón, me perdí. Sí. Maestro, sí. Perdón, me perdí. ¿A esta comisión se le remite el informe de fondo y qué otro documento? El informe sobre admisibilidad. Ah, y la admisibilidad. Muchísimas gracias. A sus órdenes. ¿Sale? Muy bien. Entonces, lo primero que inicia en esta audiencia es el alegato inicial. Escuchamos a la víctima. Escuchamos a su representante y escuchamos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como lo mencionamos con la maestra Uribe, la base de su petición, de su demanda, es el informe sobre admisibilidad y el informe de fondo. Después, el alegato inicial lo va a tener el representante del Estado. Muy bien. Ok. Desahogamos las pruebas que de alguna manera se encuentran dentro de estos informes que hemos señalado con antelación y dentro de las observaciones emitidas por el Estado.
¿Ok? De esto, la Corte delibera y emite una sentencia. La Corte se encuentra integrada por jueces de los estados partes del sistema interamericano de derechos humanos. Los jueces no representan a sus estados. ¿Se entiende, compañeros? Representan a la Organización de los Estados Americanos. La sentencia que se emita, déjenme ponerle comillas, se supone que es vinculante y obligatoria. Sigo en comillas. Compañeros, maestros, lo mencionábamos al principio de la sesión, lo comentaron ustedes. Seguimos bajo la presunción, seguimos bajo el principio de soft law. ¿Qué significa esto? Pues es un derecho suave porque no tenemos una policía interamericana que esté verificando si cumplimos o no con la sentencia. ¿Se entiende? No la tenemos. Los estados cumplen de buena fe. Pacta sunt servanda. Ese es el punto final que vale la pena destacar, compañeros. Lo que sí va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que exista la buena fe del Estado de cumplir con esta sentencia, de cumplir con esta resolución que ha emitido, es lo siguiente. Bien, ya tenemos la sentencia, maestros. No hay ningún recurso que interponer, ¿eh? No hay nada. La Corte Interamericana verificará que el Estado cumpla con sus compromisos, verificará ante ONGs que se hayan reparado la violación de derechos humanos y revisará la situación de la víctima. ¿Sale? Esto es muy importante. Hay de compromisos a compromisos por los estados. Hay un asunto que me llamó mucho la atención del año 2012, 2013, no más recuerdo. Es el asunto Hellman contra Uruguay. Cuando se emite la sentencia, el presidente Pepe Mujica, cumpliendo con la resolución que emanó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió disculpa pública él como mandatario de la nación y no lo hizo en cualquier escenario, ¿eh? Lo hizo en cadena nacional ante el Congreso y ante todo el pueblo uruguayo, señaló y pidió disculpas a nombre del gobierno de Uruguay por las violaciones que se cometieron durante, pues, la dictadura militar, compañeros. El punto principal es que me llama la atención el nivel de compromiso que en su momento se suscribió. Creo que eso es algo interesante, algo de llamar la atención, compañeros. Muy bien. Ok. Estimados maestros, a lo largo de estos 2 días de exposición, que esperemos no los haya aturdido, empezamos nosotros con un estudio preliminar del derecho internacional público. Muy bien. Cuando hablamos del derecho internacional público, destacamos el tema de los sujetos de derecho internacional. Muy bien. Este fue un preámbulo para nuestra segunda unidad en la cual hablamos de las fuentes del derecho internacional, destacando que la principal es el tema de los tratados internacionales. Destacamos todo el proceso de celebración de un tratado internacional, tanto a nivel internacional como a nivel interno. El tema de la adopción de un tratado. Muy bien, compañeros. Ok. De todo esto que revisamos, maestros, concluimos en el tema de el Estatuto de Roma
que crea la Corte Penal Internacional, y aquí hablamos de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos de agresión, que son los que regula el Estatuto de Roma, que da fundamento, que da sustento a la Corte Penal Internacional. Muy bien. Ok. Después de todo este comentario, empezamos a revisar el tema de los derechos humanos y una referencia histórica sobre los mismos. Sale sus antecedentes antiguos, su antecedente moderno, su antecedente contemporáneo. Muy bien. Hablamos de las 3 generaciones que integran los derechos humanos. Ya hablamos de algunos luchadores importantes sobre la tutela de los derechos humanos, como son Mahatma Gandhi, hablamos de Martin Luther King, hablamos de Nelson Mandela. Continuamos con el estudio de lo que tiene que ver con el sistema internacional de protección de derechos humanos. Y aquí hablamos, por ejemplo, del caso de la ONU y hablamos también del caso de la OEA. Muy bien. Después de este análisis, llegamos a un punto de análisis de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Destacamos la importancia de la reforma en el nuevo paradigma de cómo vemos el derecho a partir de la introducción, a partir del reconocimiento de los derechos humanos. Señalamos los pasos y el ejercicio para el control de constitucionalidad e hicimos una distinción sobre los elementos del control de constitucionalidad. Muy bien. Después, ya en conclusión, llegamos a una última unidad en la cual se analiza el control de convencionalidad, tanto en su vertiente de control de convencionalidad difuso, como también en la vertiente del control de convencionalidad concentrado. ¿Ok? Y bueno, compañeros, son los puntos más importantes de la exposición que venimos realizando a lo largo de estos días de sesión. 2 días que de alguna manera pues son interesantes. Vimos cosas de alguna manera que son aplicables a nuestra ciencia del derecho. Como destacamos y reiteramos el comentario, ustedes como científicos del derecho penal, porque ese es su punto, científicos, juristas del derecho. Ustedes como juristas en materia penal no se me pueden limitar al tema de legalidad, ¿sale? Porque si se quedan con legalidad, solamente su base van a ser las normas penales sustantivas y adjetivas como es el Código Nacional de Procedimientos Penales. No por ello digo, oigan, esto no es importante, no es sumamente trascendente. Por supuesto que es muy importante que conozcan de todo esto, es la base de todo proceso, pero no olviden el aspecto argumentativo que ustedes pueden plantear y el nivel de litigio que pueden tener con el tema de constitucionalidad y con el tema de convencionalidad. Estos son los requerimientos del abogado en materia penal en el siglo XXI. Y ustedes no se han conformado con el hecho de ser licenciados en Derecho, estudiantes de la ciencia del derecho. Ustedes están yendo al tema de ser juristas, al tema de ser maestros dentro de un proceso penal. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante que ustedes que le tomen la debida importancia a la aplicación de los tratados internacionales, que sin lugar a dudas, la reforma constitucional del 2008, maestros,
No crean que también fue obra de nuestros afamados legisladores. También tiene que ver con el tema de los derechos humanos y tiene que ver con la cuestión de los tratados internacionales. México entró en la recta final en estas reformas. Muchos países de América Latina y del mundo empezaron tiempo atrás, ya llegamos al último, a la recta final, pero bueno, tenemos que entender estos criterios, tenemos que comprenderlos en su cabal fin, compañeros, y bueno, en general, les agradezco mucho la atención que ustedes han tenido a lo largo de esta sesión y recuerden, tenemos una pequeñísima actividad de retroalimentación. Vamos a que si quieren a poner una fecha para su conclusión. Vamos a darles, ¿qué les parece, compañeros? Déjenles digo. Dejen ver el calendario, ¿eh? Calendario. Sobre todo porque, bueno, es un tema que inclusive de alguna manera es importante que ustedes lo tengan. Desde mi perspectiva, ustedes han cumplido a cabalidad con la formación normativa. Si quieren, tienen como hasta el 27 de noviembre para que nos entreguen el cuestionario de retroalimentación. Solamente es un pequeño cuestionario con los puntos más importantes que hemos analizado en esta asignatura. Bien, pues bueno, compañeros, pues como es una materia de corte internacional, pues les damos las gracias en las distintas lenguas que existen en el mundo. Y bueno, permítanme un momento, en este momento a la licenciada Paulina le estoy compartiendo ya en este momento la actividad de retroalimentación para que ella la tenga y la comparta con todos ustedes, compañeros. Muy bien. Permítanme, dejen que cargue la presentación. Ya ayer la terminamos, ya hicimos las observaciones, pero bueno. Bueno, en lo que carga, compañeros, no se preocupen. El día de hoy tienen esa presentación. Muchas gracias, compañeros. Esperemos que los temas que desarrollamos a lo largo de este curso, pues sean de su utilidad, les hayan sido útiles, les hayan servido para un ejercicio de análisis, de reflexión. La comunicación, no se preocupen como la tienen con la maestra Paulina, con ella es más que suficiente la comunicación que tengan, le envían ustedes el cuestionario y ella pues me hará favor de reenviármelo con todo gusto, compañeros. Si en algo les puedo servir, ya tienen mi contacto en Facebook, no comparto ninguna cuestión personal, compañeros, no digo ni dónde estoy, ni qué hago, ni con quién estoy. Si les comparto algo, tiene que ver con el tema jurídico, totalmente, compañeros. Es un Facebook muy ñoño, no sirve para otra cosa, compañeros. Y tengo un canal de YouTube que sí, pues les interesa, se llama, me pueden localizar con mi nombre, nada más le agregan abogado Héctor Martínez Sandoval. Muy bien. Abogado Héctor Martínez Sandoval, y ahí van a ustedes localizar el canal de YouTube, que subo contenido pues a veces de las clases, a veces de algunas otras conferencias, comentarios, y bueno, espero que ese canal también sea de utilidad para todos ustedes, estimados amigos. ¿Qué más les puedo comentar? Ay, se movió tantito mi cámara y se movió un poquito mi pantalla verde. Ahí voy. Muy bien. Ok, compañeros. ¿Qué más? Son varias preguntas. No les digo cuántas preguntas porque son varias. Solamente el objetivo, ¿saben qué va a ser al final? Retroalimentar una autoevaluación que ustedes van a hacer consigo mismos. Para mí, ustedes son alumnos de excelencia, lo hicieron bastante bien, agradezco la atención. Posiblemente no hubo un tema de que constante retroalimentación, pero las preguntas que hicieron fueron muy puntuales, fueron formales, fueron muy al punto, compañeros, al punto de los principales temas que estamos exponiendo. Son varios reactivos, son tipo modelo EGEL, de egreso general de la licenciatura, de la maestría en Derecho, son tipos de reactivos que utilizan en el Poder Judicial, y utilizan en otros órganos jurisdiccionales y legislativos para exámenes de admisión, para exámenes de conocimientos. Entonces, normalmente estos reactivos les van a servir. No son reactivos de solamente A, B, no, sino son reactivos que de alguna manera versan sobre un conocimiento
de fondo, compañeros. Muy bien. Muchas gracias también por sus comentarios. Y bueno, no sé si por aquí esté con nosotros la licenciada Paulina, porque nos dice Jessica González que ayer no pudo registrar asistencia. Gracias también, mi estimada maestra Galia. Le agradezco su participación y sus comentarios. También la maestra Teresa Ponte nos habla de la lista de asistencia. Maestro Víctor nos habla sobre la ponencia. Muchas gracias, maestro. Maestro Rodrigo Arturo también nos habla de la lista de asistencia. La maestra Gabriela Romero también nos habla de la ponencia. Nos hablan sobre la lista, sobre la ponencia, compañeros. Sí, la maestra se encuentra acá. Ya está compartiendo la forma de la asistencia. Por favor, regístrenla. Es muy importante. No nos lleva más de unos cuantos segundos, compañeros. Y bueno, bajo eso verificamos que ustedes estuvieron en el tema. Y lo que podamos compartirles, compañeros, ahí está. Esperemos que muy pronto lleguen a la conclusión de sus estudios de maestría. Ya saben que las modalidades hay que ir por la, por la excelencia académica. ¿Sale? ¿Para qué? Para que tengamos una titulación inmediata. O en todo caso, compañeros, optar por el tema de la resolución de un caso práctico o también la cuestión de la tesis profesional, que últimamente ya no he visto tesis en maestría. Sería muy padre, compañeros, porque las tesis sirven como un preámbulo en el caso que ustedes quieran llegar por ejemplo, a un doctorado en la UNAM, en alguna institución académica pública o a nivel internacional, pues a veces vale mucho la pena las tesis y son tomadas en consideración. Ya últimamente no, creo que nada más he visto 2 o 3 tesis de maestría, pero bueno, sería importante que si alguno de ustedes se interesara, no se preocupe. Maestra Mónica Rivera, no se preocupe. La verdad es que usted verifíquelo con la maestra Paulina, pero no creo que tenga ningún inconveniente en revisar el contenido. Muy pronto realizaré un contenido referente a estos temas en el canal, por si alguno de ustedes quiere retroalimentar los puntos que hemos observado, revísenlo en el canal de YouTube. Hay bastante contenido. Y si ustedes son maestros y imparten conocimiento a otros alumnos, si les sirve algún material, si les sirve el canal, si me piden alguna bibliografía, algún material, con todo gusto, compañeros, estoy para servirles. ¿Sale? Muchas gracias también a todos ustedes. Y bueno, no sé si tengamos alguna cuestión pendiente antes de cerrar, maestros. ¿Ya registraron su asistencia? ¿Ya quedó registrada? El canal, recuerden, me localizan con mi nombre. Le van a colocar así. O sea, si no lo van a localizar. Van a empezar por abogado y ya le ponen mi nombre. Héctor Martínez Sandoval. ¿Sale? Ningún video monetiza, compañeros. No tienen más de 100 visitas los videos. O sea, pero si se suscriben, pues les va a servir porque el detalle es que compartamos el conocimiento jurídico entre todos, ¿no? Y que el conocimiento no quede en un aula. Si otras personas se pueden beneficiar de ello, pues qué mejor, ¿no? También como toda persona que se expone en redes, también hay algunos comentarios así como que despectivos. O sea, qué bueno que fueran comentarios en relación a los videos, ¿no? A veces son comentarios en cuanto a la persona, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto, ya saben, ¿no? Hay gente que para todo tienen odio, ¿no? Pero bueno, compañeros, el detalle es, pues que seguimos aquí en este camino y espero que las reflexiones, espero que los videos, espero que las canciones que compartimos, pues les hayan gustado. Y bueno, al contrario, compañeros, muchas gracias, les agradezco mucho su participación y pues estoy para servirles, compañeros. Espero pronto verlos, ya sea en una próxima asignatura, si Dios quiere, o también pues verlos en el doctorado, verlos en el camino, saludarnos, un saludo afectuoso y bueno, seguir en esta construcción del derecho, en lo que podamos aportar. Muchas gracias, mis estimados maestros.